Ahí está, ahora sí. Ahí la ven de vuelta, ¿no? A la imagen sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, esto es como para seguir con el tema, ¿no es cierto?, de empezar a conocer lo que es el famoso tester o multímetro, ¿sí?, como se lo llama, de acuerdo al lugar. Por ahí van a ver tienen alguna duda y ven algún video o algo, y lo llaman como multímetro, ¿sí? Pero nosotros lo conocemos como el tester. Con este aparatito, ahí como, es muy parecido al que mostraba ahí Hugo, nada más que el de él es amarillo, pero es, digamos, son los más básicos, más económicos, y están buenísimos porque tienen todas las mediciones, ¿sí? Tanto de, con esto nosotros, ¿qué vamos a poder medir? Vamos a poder medir todo lo que venimos viendo, ¿sí? Desde tensión, corriente y resistencia, ¿sí? Esos tres parámetros nosotros solamente con este tester los podemos medir, ¿sí? Acá, bueno, tenemos lo que es la llavecita selectora, ¿sí? Que de acuerdo a dónde apunte acá la flechita, es lo que nosotros vamos a medir, ¿sí? Tanto sea el parámetro como puede ser tensión, corriente o resistencia, y también el rango, ¿sí? Por ejemplo, vamos a arrancar, acá tenemos la posición apagado, ¿no es cierto? Si lo giramos un punto hacia la derecha, o sentido horario visto de frente, tenemos este que dice ACB, ¿sí? ¿Esto qué significa? Acá la flechita se los marca como tensión alterna, ¿sí? Estas siglas vienen de AC, es alterna, y la B de volt, ¿sí? Simboliza lo que es tensión, ¿sí? A no confundirse esto con la corriente. En estos, siempre la última letrita de acá les va a marcar lo que es la unidad de medida. Ven, por ejemplo, acá la B es tensión, ¿sí? Se mide en volt, por eso la B, ¿sí? Y esto es para medir tensión alterna, ¿sí? Acá, bueno, en esta posición de 750 y en esta de 200, yo voy a medir en las dos posiciones, voy a medir tensión alterna, ¿sí? ¿Y qué significan estos números? Esos números son el máximo, el valor máximo que va a poder medir, ¿sí? De acuerdo a donde esté. Por ejemplo, si yo la llave selectora la pongo acá en tensión alterna en 200, mi máxima tensión que voy a poder medir son 200 volts, ¿sí? Por eso es donde más se usa, digamos, este ítem de tensión alterna es siempre acá, en 750. Porque lo más común, la medición más común que yo quiero hacer, siempre en tensión alterna, es ver si tengo o no los 220 volts, ¿sí? Si yo lo pongo acá en 200 y quiero medir 220, ¿sí? Me va a tirar acá. Algunos marcan una I, ¿sí? Como de infinito, como que se fue de rango, o otros testers marcan dos siglas, que son OL, ¿sí? Las dos significan lo mismo, que el valor a medir es más alto que donde está puesta la perilla, digamos. Por eso que siempre se pone acá. Fíjense que por 20 volt, acá esta posición me queda chica, ¿sí? Entonces directamente me tengo que ir a 750. Y ahí sí yo puedo medir 220. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Miren, ahí que agrego a los que Sí, se entiende. están y volvemos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, grupo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá. No podía entrar, no sé qué onda. No, estaba compartiendo pantalla y no los veía. Salí un ratito para ver, a ver si había alguno ahí esperando. Yo acá también llegando, así que vamos andando un poco.
Ahora, Juan, te sigo. ahora volvemos ahí con lo que estábamos viendo. Estamos viendo Dale. lo que es las funciones del tester, ¿no es cierto? Más o menos Ah, continuando lo del videíto ese que les pasé. sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí te sigo. Dale. Bienvenido Josué, no sé quién, me aparece acá con nombre Josué, no sé quién es. A ver, ahí acaba de ingresar con el nombre de Josué. No sé quién es. Josué. Josué. Seguimos, pues no sé si tiene micrófono. Bueno, ahí para los que se sumaron recién, ¿sí? Acá estamos viendo un poco más en detalle las opciones, ¿sí? Y posibilidades que tenemos nosotros de medir con nuestro tester. ¿Sí? Este es el tester, es uno de los más económicos, que tiene todas las funciones, por lo menos básicas, para nosotros poder medir tanto lo que es tensión, corriente o resistencia. ¿Sí? ¿Qué nos va a marcar a nosotros en qué punto estamos? Acá está la puntita de la perilla, ¿sí? Y nos va a marcar, depende de dónde apunte, esta flechita es en donde yo estoy, ¿sí? Partimos de acá de la posición de off, de apagado, y estamos hablando de estos dos, ¿sí? Estas dos posiciones. ACB, ¿sí? En 750 y en 200. ¿Qué significa acá? ACB, tensión alterna, ¿sí? Acá vamos a medir tensión de corriente alterna. AC significa corriente alterna y la B corta esta, significa volt, ¿sí? Recuerden que la tensión se mide en volt. Mirá, discúlpame, Juan, mirá que tu Sí. flecha está clavada en corriente continua. Claro, acá, Tu mouse, esta. tu mouse está clavado ahí. El mouse está Revisa clavado. por si lo estás, Ok. si lo estás moviendo. Ahí estoy en 750, ¿se corrió? No, No. sigue clavado ahí en No, el corriente. está clavado en Bueno, otro lado. se colgó, se congeló. Bueno, Tal yo cual. estoy. Igual se entiende, Juan. Buenísimo. ¿No? Estoy ahí en la opción ACB, ¿sí? Que estábamos hablando recién. Extensión de A corriente la derecha del alterna. off. A la derecha de off, exacto. ¿Sí? Estamos hablando que esas dos posiciones, tanto en 750 como en 200, ahí yo voy a poder medir tensión en corriente alterna. ¿Sí? ¿Y qué significa el 750 y el 200? ¿Sí? Depende de la posición que esté. Esos números me dicen a mí el máximo valor que voy a poder medir en esa posición, ¿sí? De la escala. Por ejemplo, si yo quiero medir la tensión del enchufe, que es una tensión alterna de 220 volt, y pongo la perilla en 200, ¿sí? No lo voy a poder medir. El tester me va a decir que está fuera de rango para esa escala. No se va a quemar, no va a pasar nada. ¿Sí? El tester hay una sola forma de quemarlo a estos. ¿Sí? Que después, bueno, les voy a explicar. Así saben qué es lo que no tienen que hacer. Pero después es muy raro que se queme un tester. Así por hacer una mala medición. Estos que son digitales, en ese sentido, son mejores que los antiguos que venían agujas, los analógicos. ¿Sí? Pero bueno, entonces, decíamos que si yo pongo en 200 y quiero medir 220, no voy a poder medirlo. Es por eso que la posición más común para medir tensión alterna siempre lo vamos a poner acá en 750. ¿Sí? Depende del tester. Hay algunos que tienen de 1000 también, ¿sí? La opción de 750 y otra opción más de 1000. Mientras sea por arriba de 220, yo siempre voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Ese parámetro. Si yo sé, digamos, qué tensión tiene que haber, siempre la posición de la escala tiene que superar ese valor. Y si yo no sé
qué tensión tiene que haber, ¿sí? Siempre por las dudas al máximo, ¿sí? La escala al máximo. ¿Sí? El valor me lo va a marcar igual. Por ejemplo, si yo no sé qué tensión voy a medir, no sé qué tensión va a haber, bueno, agarro y lo pongo en 750 y mido, ¿sí? Si me marca 50 volt, ahí sí me corro a la posición de 200, ¿sí? Para verlo con más detalle, ¿sí? O por ahí en 750 me marca 50 solo, ¿sí? 50 solamente. Y cuando me corro a 200 me marca 50,5. Es por dar un ejemplo, ¿sí? Lo veo con más detalles y la escala está más cerca del valor que yo estoy midiendo. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Esto es tensión alterna. Sí, Juan, te entiendo. Joya. Tensión alterna. AC, B de volt. Recuerden eso. Ahora, vuelvo a la posición de off, de apagado, y me voy hacia la izquierda. Fíjense que es muy parecida a la que estábamos hablando recién. Esta es DCB. ¿Sí? Acá también, en todo este rango, ¿sí? Voy a medir tensión, en este caso, continua. ¿Sí? Siempre lo que es DC, ¿sí? Me habla de corriente continua. Esto viene del inglés, ¿no? Ellos le dicen corriente directa, por eso la D. ¿Sí? Corriente directa y la B de volt. ¿Sí? Y acá es lo mismo. Los números, fíjense que este arranca de 1000. El máximo es 1000 volt de corriente de tensión continua, tensión de corriente continua. ¿Sí? Y después, bueno, voy bajando. 1000, me voy hacia la izquierda, tengo 200 volt. ¿Sí? El próximo paso es 20 volt. El próximo paso, acá vuelve a decir 2000, pero esta M minúscula que está acá, ¿sí? Son 2000 milivolt. ¿Sí? Que acá sería lo mismo que 2 volt. Estos 2000 milivolt, esta M minúscula, es un submúltiplo, se llama esto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Pero bueno, si no lo recuerdan, lo repasamos, ¿sí? 2000, esto es como el mililitro, ¿sí? Del agua o de cualquier líquido, ¿sí? 2000 mililitros son 2 litros. Esto es lo mismo, pero en vez de litros tenemos volt, pues estamos midiendo tensión. Entonces, en Sería este, 2 volt dividido en milésima. ¿No? claro, cuando aparece la M esta de mili, ¿sí? Tenés que correr la coma 3 lugares. ¿Sí? En vez de 2 volt, Claro. corres la coma 3 lugares y te queda 2000 milivolt. ¿Sí? Esto para hacer mediciones de tensiones muy chiquitas. Y después la de Una abajo, plaqueta, por ejemplo. plaquetas o pilas. Las Pilas. pilas Claro. comunes tienen 1,5 volt, 1,5 volt. En esta escala me va a medir hasta 2 volt. ¿Sí? Así que esta sería la escala perfecta para medir las pilas. Joya. Y después 1,5. otra, más chiquita aún, ¿sí? Es de 200 milivolt. Esto sería 0,2 volt, ¿sí? Ya menos de un volt. Esto sí, ya para medir tensiones muy chiquitas. Ya. Pero desde el 200 milivolt hasta el 1000, que está al lado del off, son todos rangos de tensiones de corriente continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre corriente continua y alterna? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Eso por el lado de lo que es mediciones de tensión. ¿Sí? Tengo, partiendo desde el off a la derecha, tengo 2 posiciones para medir tensión alterna. Y desde la posición de off hacia la izquierda, tengo 5 posiciones para medir tensión continua. ¿Sí? ¿El mouse se acomodó o sigue tildado ahí? Sigue tildado, Juan. En Claro. tensión continua. En tensión Clavo continua. ahí. Bueno, a Ahora. ver, vamos a dejar de compartir un cachito.
A ver si se acomoda. Hola, Jorge, era vos el misterioso. Josué. Josué Bueno, era Jorge. porque No te escuchamos, Jorge. está fórico. No le anda el micrófono. Perfecto. Ay, Bueno. ahí. Bienvenido, David, ¿cómo estás? No sé si tendrás micrófono. Buenas noches. Bueno, vamos a volver a compartir a ver si se acomoda el puntero. Bueno, ahí estoy con la imagen del tester de vuelta. Dígame dónde está el puntero del mouse mío. Donde Muy dice bien. DT 830D. Ujú. Uf. Bueno, sí, Qué aparentemente vista. Margen izquierda. se mueve, pero está atrasado. Bueno, yo lo voy a dejar acá un ratito a ver si se acomoda. Bueno, ya vimos las dos posibilidades de hacer mediciones de tensión, ¿sí?, que tenemos en el tester. Ahora nos vamos a las mediciones de corriente, ¿sí? Fíjense, partimos de la posición de off, de vuelta, ¿sí? Giramos hacia la derecha, tenemos las dos posiciones de mediciones de tensión de alterna, ¿sí? Si yo sigo girando la llave selectora hacia la derecha, ya entro en este conjunto que está recuadrado en verde que dice DCA. ¿Se ubican ahí? Sí, sí. Sí, Juan. Bueno, ¿qué significa DCA? El DC es lo mismo que cuando vimos tensión continua. DC es, siempre que vean DC en estos testers, es corriente continua, ¿sí? Y la A del final me está representando amperes, ¿sí? La unidad de medida de qué. ¿De qué era? ¿En qué se medían los amperes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Amper no es el resultante de la tensión y la resistencia. Te fuiste para adelante. Es el resultante, ¿sí? Entre, si yo divido tensión y resistencia, tengo amperes. Pero amper, ¿qué es? Tensión, corriente, resistencia. Y sería corriente. Sería corriente, ¿sí? Amperes, Claro, la Por corriente se eso mide en amper. claro. Por eso está de acá. Amperes, ¿sí? Corriente o intensidad. ¿Ven la flechita que está al costado? ¿Sí? Todo ese grupo que está recuadrado en verde me lo marca como intensidad, que es lo mismo que corriente, ¿sí? Bueno, acá también lo mismo, ¿sí? Parto, o sea, en la primera posición, en la Una, parte de una, arriba. una consulta, Juan, disculpa que te interrumpa. Sí, decime. Puede ser que en un domicilio, en una casa, para yo calcular el amperaje del disyuntor, yo sumo todo lo que consume el amperaje al voltio de la heladera, del microondas, por ejemplo, y lo Claro. divido por 220 y ahí le saco el amperaje. ¿Puede ser eso? No, para sacar el amperaje, vos tenés que tener la tensión y la resistencia, ¿sí? Eso sale de lo que es la ley de Ohm, todavía no llegamos hasta ahí. Pero teniendo dos de los tres valores, vos ya podés calcular. Pero Claro, sí, es lo más práctico es, medís directamente el consumo, ¿sí? claro, a eso es lo que yo me refiero, sí. Claro, medís el consumo, no con esto, no con el tester, sino con la pinza amperométrica, y en base al Ujú, consumo, ya sabés a partir de cuánto para arriba te podés ir para poner el disyuntor, ¿sí? claro, algo así tenía entendido y por eso me Claro, quedé calculando cuando preguntaste el tema del ampere. claro, para ahí ya es más directo, haces la medición, si querés por separado, Claro, si no, ya por la línea general de entrada. claro, por la línea general Claro, del disyuntor que estaba en térmica de entrada de la casa, digo. exacto. Ahí medís el consumo.
Eso es lo Listo, que eso nomás vamos a ver. Después de esto nos metemos con la pinza amperométrica, que es más fácil Dale. para medir corriente, es lo ideal. Listo. Bueno, volvemos acá. Tenemos las siglas DCA y en la parte superior tenemos la primera posición de la perilla, dice 2000 y tiene una U media rara, ¿sí? Con una patita larga. Esa U media rara, ¿sí? Simboliza micro, ¿sí? Micro sería la millonésima parte de un amper, ¿sí? Un microamper sería la millonésima parte de un amper. Esto es la escala más chiquita, ¿sí? Fíjense que después, ya en la posición que sigue, tengo 20 M. Esta M es de vuelta, mili, en este caso, amper, porque estoy en corriente. 20 miliamper. En la posición que sigue, 200 miliamper, ¿sí? Que esto sería lo mismo que 0,2 amper. Y después la posición de medición de corriente más alta, digamos, tenemos el máximo de 10 amperes. ¿Sí? Esto es igual para todo, para las otras posiciones. El número que me dice en la posición que yo lo pongo es el máximo que me va a medir, en este caso, corriente. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Esta micro me parece, no sé si la habíamos visto. ¿La vimos en alguna clase? Me parece que no, ¿no? Creo que no, Juan. No recuerdo de la clase. Bueno, después busco ahí alguna tabla de equivalencias, así se las comparto en el grupo y ya tienen ahí una idea para ver las comparaciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos hasta ahí. Acá, entonces, Sí, sí. en este recuadro todo verde que dice DCA, es para medir corriente o intensidad alterna o Continua. continua. Verde continua. Continua. Amperaje. Sí. Bien. Después, siguiendo en el mismo sentido, tengo una posición que tenemos las letras HFE, ¿sí? Esta posición es exclusivamente para electrónica, ¿sí? Esto se usa para medir la ganancia, ¿sí? O el factor de amplificación de transistores. Esto no creo que lo usen, ¿sí? Ven que de donde dice HFE hay una línea blanca, ¿sí? Que pasa por abajo y termina en un circulito celeste que está del otro lado. ¿Lo ubican al Ajá. circulito? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Sí, 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 todo sí. continuo, el mismo de HFE. El ¿cómo, circulito. Héctor? El circulito celeste que está ahí. Sí, Sí, va con el que dice HFE. claro, claro, ves que está unido por la línea blanca esa de ahí abajo. Ajá. Sí, mira vos. Esto se usa en electrónica, ahí se ponen, es un zocalito que ahí se ponen los transistores y se mide el factor de amplificación que tiene, pero bueno, es para electrónica. Eso no lo van a usar, pero está bueno que sepan para qué es. Está bueno porque si hoy tienen un problema, la heladera o lavarropa, pues por ahí capaz puede buscar la falla en la plaqueta, ¿o no? Sí, esto te permite hacer la medición, pero hay que saber interpretarla también a la medición, ¿no? Claro, ahí nos vas a enseñar a ver. Ahí no llegamos, con este curso por lo menos. Bueno, estábamos acá en HFE, seguimos en el mismo sentido. Vemos que tenemos ahí como un serruchito, ¿sí? Si Sí. yo pongo la llave selectora en esta posición, por las puntas del tester me va a generar el tester una señal, ¿sí? Es una señal de onda cuadrada, que también es para electrónica, es para inyectar señales en algunas placas, ¿sí? O sea que estas dos posiciones, HFE y la señal cuadrada esta que está al lado, no la van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, por lo menos en lo que es aire acondicionado, heladeras y eso. Eso es más exclusivo para algún trabajo de electrónica. La posición que sigue sí, la van a usar y bastante,
es la que está recuadrada en roja. ¿Sí? Ven que tienen ahí como un simbolito, como si fuera el Wi-Fi, pero de costado. ¿Lo ubican? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Juan. Bueno, esa es la posición. Ahí ven que la flecha les indica que dice continuidad, ¿no es cierto? En esa, en esa posición, yo con las dos puntas voy a poder medir, por ejemplo, si un cable está cortado o no. ¿Sí? Yo pongo una punta del tester en un cable, en un extremo del cable, y la otra punta del otro extremo del cable, y en esa posición el tester, si está bien el cable, si no está cortado, me va a emitir un sonido. Por eso el simbolito. ¿Sí? Es un simbolito como si fuera de un parlante o algo por el estilo. Claro, como alarma. ¿Sí? Claro, me va a emitir un ruidito, es un pitido. ¿Sí? Eso significa que tiene continuidad, ¿sí? Que no está cortado. Ahora, si ustedes ponen las dos puntas y no emite el sonido, es probable que el cable ese esté cortado. Es práctico para eso, esta función. ¿Sí? Porque no hace falta que miren el tester. Tocan los dos extremos y si escuchan que suena, hay continuidad. Sí, ¿qué me quería preguntar algo? Sí, Juan, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Puede llegar a servir para medir los motores si es que están en corto? ¿Que te hace masa con la chapa de afuera? No, no, no. Esto es exclusivamente para cables, ¿sí? Y cositas así, para ver que tiene continuidad. Está bien. Ni siquiera para medir resistencia sirve esto. Es solamente para No, eso. está bien. Yo porque a veces cuando te entra en corto el motor, viste que con dos Claro, vías separadas entra en corto y te toca la chapa, digamos, el corto, y sabés claro, que tiene una no. continuidad. Eso lo vamos a hacer con Por la eso que sigue preguntaba. ahora. Ah, buenísimo. Con la que Gracias, Juan. sigue, fíjense ahí. Seguimos en el mismo sentido siempre, ¿no? Estamos acá de continuidad, seguimos. Y ya entramos, ven, acá tengo ya la letrita omega, ¿sí? Y todo ese recuadro verde, ¿sí? Es todo medición de resistencia. Incluso tienen la flechita que se los indica. ¿Sí? Partimos de un mínimo, ¿sí? De 200 ohms. Acuérdense, la resistencia se mide en ohms. OHM se escribe. ¿Sí? La posición que sigue son 2000 ohms. ¿Sí? La posición que le sigue, que dice 20K, acuérdense, la K es 1000. ¿Sí? Cuando vean la K significa 1000. Acá serían 20.000 ohms. En vez de escribir 20.000, se pone la K, 20K. Y así vamos subiendo. Fíjense, la que sigue son 200K, 200.000 ohms. ¿Sí? Y el que sigue, el más alto, de 2000K. ¿Sí? Ahí nosotros con las dos puntas, ahí sí vamos a medir resistencia, el valor de resistencia que tiene, por ejemplo, un motor, como decía Eduardo recién. ¿Sí? Un motor tiene en sus bobinados baja resistencia. ¿Sí? Por lo general, en la posición de 200, nosotros ahí vamos a medir cómo están los valores de las bobinas del motor. Y lo que decía Eduardo es cuando el motor por ahí tiene una falla del bobinado y se pone a tierra, ¿sí? Se pone a chasis. Eso hay que medirlo siempre, perdón, eso hay que medirlo siempre en la escala más alta de resistencia. ¿Sí? Para saber 2000K. que en 2000K, que serían 2 megohm, ¿sí? Serían 2 millones de ohm. Ponemos la llave selectora acá en 2000K y medimos entre las bobinas y el chasis. Ahí no me tiene que dar nada, ninguna lectura. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la práctica también. Pero bueno, Bien, te hago una consulta. sí, Si te da lectura es porque está fallando el bobinado. porque tiene una fuga, claro, a tierra. Buenísimo, gracias, Juan. No, no. Bueno, ahí ya dimos lo que es toda la vuelta, todas las posiciones de la llave selectora. ¿Sí? Ahora, yo en el tester tengo dos cables, uno rojo y uno negro. Esos van acá abajo. Si ven en la parte de abajo derecha, tengo 3 agujeritos, uno arriba del otro. ¿Sí? El cable negro va siempre en el que dice COM, en el de abajo de todo.
¿sí? Y el rojo, Sí, sí. y el rojo va en el del medio. Ven que acá, al lado del agujerito del medio, yo tengo la B de volt, la omega de resistencia y miliamper. Si yo quiero medir cualquiera de esas cosas, el rojo va ahí, en el agujero del medio. Solamente, presten atención, solamente si yo quiero medir en la posición de corriente de 10 amperes, cambio el cable rojo, lo saco del medio y lo pongo acá arriba. ¿Sí? Solamente para medir en esa posición. Si yo quiero medir una corriente, ¿sí? Continua hasta 10 amperes, el cable rojo va en el agujerito de arriba, el que dice 10 amperes DC. Ujú. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene cuando se quema el tester, ¿sí? Si no presto atención. Yo quiero hacer esa medición de corriente. Cambio el cable rojo, lo pongo arriba. Hago la medición de corriente. Perfecto. Ahora muevo la perilla y voy a medir tensión, a ver si me llegan bien los 220. Lo pongo en 750. Y si yo no vuelvo el cable rojo a la posición del medio, al agujerito del medio, y mido tensión alterna con el cable rojo en el agujerito de arriba, chau tester. Ujú. Ahí es donde se quema. Hay que ser muy cuidadoso, más en estos tester económicos, que no tienen ninguna alarma ni nada. ¿Sí? Si yo quiero medir corriente, pongo el cable rojo en el agujerito de arriba, mido corriente, y ni bien termino de medir corriente, lo vuelvo a poner en el agujerito del medio. Y ahí puedo medir tensión o lo que yo quiera. Pero si me olvido de volver a poner el cable rojo donde estaba, quemo el tester. ¿Sí? He quemado varios, así que es un segundo. Más en estos Esto testers. es un modelo económico, ¿no? O sea Este que sí no, es el modelo más económico que por ahí van a conseguir. igual las lecturas no varían, digamos, No, no, no. diseño de lectura no varía, ¿no? La lectura es buena porque es todo electrónico. Sí. Son de buena Sería lectura. bueno conseguirse un tester ya así ir Sí, 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 sería lo en la mano. ideal. Es que siempre hace falta ya igual en la casa, Sí, por cualquier sí, sí, sí. cosa necesitas y ya a mí siempre me hizo falta, pero nunca lo compré, ¿viste? Porque no es algo tan que le voy a Claro, sacar bueno, tanto pero provecho, ahora digamos, en un domicilio. con esto sí lo van a empezar a utilizar más. ¿Sí? Claro, Así que bueno, bueno, bueno. les decía que más que nada en estos tester económicos, ¿sí? Por ahí hay ya otros de más calidad, cuando ponen para medir corriente, que cambian de lugar el cable rojo, si ustedes mueven la perilla para medir otra cosa, le empieza a sonar una chicharra, avisándole que tiene que cambiar el cable de posición. ¿Sí? Pero bueno, con un tester de esos les va a venir bárbaro. ¿Sí? Lo único que no van a poder medir es corriente, ¿sí? Corriente o intensidad en alterna. ¿Sí? Te veo, Jorge, que querés hablar, pero no podés. Se está muriendo, Jorge. Así que bueno, ¿Qué gente, pasó, ahora Jorge? sí, no está ahí atado, le cortaron Y las piernas. se quiere matar. Mm. Así que bueno, ahora yo les comparto esa imagen, ¿sí? Y ya en la reunión de mañana ya nos metemos con la pinza amperométrica, que por ahí si van a comprar, les va a ser más útil comprar una pinza amperométrica económica, Jorge está de acuerdo conmigo, que un tester de ese. ¿Sí? Así que bueno, ya a partir Creo de que sí. mañana empezamos a ver la pinza esa y tengo acá preparado para hacer algunas mediciones y demás, así en vivo, así ven cómo la uso. ¿Hace frío ahí en tu local o no? No, no, Héctor está pensando en el asado y el local. Consulta, Juan. No se habló nada todavía de la clase, por las dudas, ¿no? no, esperen que finalizo acá porque me quedo sin tiempo y volvemos a entrar. Dale, dale. Dale.